El cine de Nolan es un cine de sobrevivientes. Desde el anónimo escritor seducido por Jeremy Thilbert en El Seguidor o The Following de 1998, hasta las tropas aliadas en Dunkirk, sus personajes o bien son ya sobrevivientes o luchan por hacerlo. Sin embargo, hay en esta estela de protagonistas una transformación a partir de Interstellar, que culmina en Dunkerque. Mientras que en las cintas previas la supervivencia era un problema individual y los personajes debían enfrentarse sobre todo a sí mismos, combate que se expresa radicalmente en The Prestige o El Gran Truco, donde Anger, interpretado por el actor Hugh Jackman, debe asesinar a su doble después de cada show. En Interstellar y en Dunkerque, la supervivencia adquiere una dimensión colectiva. Se trata ya no de identidades oscuras y fragmentadas, sino de una parte significativa de la humanidad puesta en jaque. En el muelle, Tommy logra salir ileso de la ciudad de una ráfaga de balas alemanas para ver de inmediato el cúmulo de bombas que caen del aire sobre los expectantes e indefensas tropas alemanas. Tras esta frenética e hipnótica secuencia conseguida gracias a la exacta edición del ya recurrente colaborador de Nolan, Lee Smith, y a la monumental fotografía de Oid van Hoytema, las peripecias de Tommy no decrecen, y en compañía de Alex y Gibson, su compañía se convierte en huida de un barco que es hundido a otro que está por hundirse. En Interstellar, la científica Brandt y el piloto Cooper deben sacrificar su subjetividad construida desde sus relaciones afectivas en pos de la salvación de la especie. Hay, empero, todavía algunos conflictos, personajes y momentos de angustia, introspección que se muestran en pantalla, pero ya sin la fuerza dramática y argumental de las cintas anteriores. En Dunkerque o Dunkirk, Christopher Nolan va un paso más allá al obstruir cualquier acercamiento de los espectadores a la vida mental de sus personajes y aún a sus rostros, como ocurre en el caso del también anónimo piloto de uno de los Starfire, que es interpretado por Tom Hardy. En el mar, mientras tanto, la embarcación de la familia Dawson, dirigida por el padre, su hijo Peter y el impulsivo pero inmaduro George, obedecen prestos la orden de Churchill de viajar a Dunkerque para traer soldados de vuelta a casa. Si Interstellar es una película sobre el fin de la vida humana en la Tierra, Dunkerque es ante todo una película sobre el fin de la humanidad en su versión moderna occidental. En la primera, el tema de la supervivencia fue representado en un tiempo futuro distópico, donde la crisis ambiental ha vuelto insostenible la vida en el planeta y la única opción es salir de él. Finalmente, en el aire, 3 Spitfire hacen frente a los aviones alemanes, consiguiendo en esa subtrama algunas de las secuencias más destacables de la cinta. Sin duda es Gibson donde mejor se evidencian las intenciones de Nolan en la construcción de sus personajes, ya que el peso no recae en una historia personal, sino en el simbolismo que condensa. Y contrario al doble aniquilado en El Gran Truco, hay en Interstellar un doble de la especie que hace posible esa huida. La película en ese sentido se vuelve mucho más luminosa que toda la filmografía previa del cineasta inglés. Para Dunkirk, el fenómeno de la humanidad salvándose a sí misma es rastreado en el pasado, y el momento elegido para representar esa inflexión es una batalla en 1940 en la ciudad francesa con ese nombre. Gibson, un soldado francés que se hace pasar de soldado británico con tal de salir vivo de Dunkerque, es quien mejor encarna el desmoronamiento del viejo mundo, la ruptura de los ideales. Por otro lado, el comandante Bolton, que permanece en Dunkerque aún después de que muchos de los militares ingleses han sido embaucados, evoca una parte de ese nuevo mundo, que se asoma en las declaraciones de prensa que Tommy y Alex encuentran en el periódico. Es bien sabido que al fin de la Segunda Guerra Mundial trajo consigo la instauración de un nuevo mundo, con Estados Unidos a la cabeza y a la Unión Europea como promesa de reconciliación y solidaridad continental.
Es en este punto donde hay quien señalando a Dunkerque como crítica al momento que actualmente vive Europa. Por un lado, la huida de Inglaterra ante el inminente colapso, y por otro, las repetitivas tomas de chalecos salvavidas que apuntan al compromiso ético que la Unión Europea no debe olvidar con su trato con los migrantes que cruzan el Mediterráneo. Las tropas aliadas se encuentran abatidas y acorraladas en la playa por el ejército alemán. Churchill, a fin de tratar de revertir esa desastrosa misión, envía un grupo de navíos civiles a rescatar a los cientos de miles de militares ingleses, mientras aviones Spitfire combaten en el aire. Se llamó la Operación Dynamo. Nolan elige para contar esta historia nuevamente la dislocación temporal a partir de la segmentación en 3 momentos de distinta duración. El muelle, una semana. El mar, un día. El aire, una hora. Aunque esta interpretación de la película se derrumba precisamente por el infundado optimismo sobre el nuevo mundo que puede rescatar al viejo mundo de ahora. La estructura de tríptico ya había sido empleada por este director en Inception, donde la profundización en los niveles del sueño altera la percepción del tiempo, lo mismo que en un agujero negro. La sensación en el espectador en Dunkirk no es tan confusa como en cintas previas, lo que provoca que toda la atención se concentre en el hecho único de la supervivencia. Es bien sabido que el fin de la Segunda Guerra Mundial trajo consigo la instauración de un nuevo mundo, con Estados Unidos consigo a la cabeza y a la Unión Europea como promesa de reconciliación y solidaridad continental. Es en este punto donde hay quien ha señalado a Dunkerque como una crítica al momento en que actualmente vive Europa. Por un lado, la huida de Inglaterra ante el inminente colapso, el Brexit, y, por otro, las repetitivas tomas de chalecos salvavidas que apuntan al compromiso ético que la Unión Europea no debe olvidar en su trato con los inmigrantes que cruzan el Mediterráneo. No obstante, esta interpretación del filme se derrumba precisamente por el infundado optimismo sobre ese nuevo mundo que puede rescatar al viejo mundo de ahora. El estado ruidoso de Occidente se ha generalizado y ni los Estados Unidos ni la Unión Europea se vislumbran como posible vía de escape. Es en este sentido donde resultan más reales los personajes rotos, atribulados y sombríos de las cintas previas de Nolan, desde Leonard en Memento hasta Dom de Inception, pasando por la compleja versión de Bruce Wayne de Batman The Dark Knight y aún por el ambiguo detective en Insomnia, Doomer. Y es que en Interestelar, Nolan nos entrega una cinta de una humanidad que todavía no aparece, mientras que la humanidad sobreviviente de Dunkerque está en una agonía irreversible, si no es que, en los diagnósticos más certeros, hace mucho que dejó de existir.